Cuando Andrés Manuel López Obrador ocupó el cargo de presidente de México, se enfrentó a dos opciones. La primera, dejar hacer y dejar pasar. La segunda, provocar cambios al sistema político para disminuir la corrupción. El presidente optó por ejecutar la revolución sin violencia llamada Cuarta Transformación. El reto implicaba enfrentarse a una oposición experta en campañas sucias sacadas del manual de podredumbre mediático que establece la calumnia y la desinformación como principal mecanismo de convencimiento. Pero ¿a quiénes había que convencer? Efectivamente, a los votantes. Después de la manifestación electoral masiva que en dos ocasiones, una para elegir a Andrés Manuel López Obrador y la otra para elegir a Claudia Sheinbaum Pardo, ha quedado claro que la ciudadanía en México ha llevado un proceso de cambio que fue de la desconfianza a la esperanza hasta llegar a la comprensión del poder soberano del pueblo. Esta condición resulta muy importante para el tema que está a debate en la vida pública de México, las reformas al Poder Judicial. El foco se ha puesto en la forma en que se deben elegir a los ministros, magistrados y jueces. Para establecer cualquier proceso de cambio es necesario justificar la necesidad, identificar el problema para proponer soluciones, y aquí nos encontramos con el primer reto. Algunos miembros del cuestionado Poder Judicial se perciben a sí mismos como seres impolutos y libres de corrupción. Así lo han manifestado en foros académicos, mediáticos y hasta en la plaza pública, en la que se confundieron con intenciones rosas a favor de una facción política perdedora. La oposición encontró en la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a su representante en la lucha por conservar la buena vida de los privilegiados. La licenciada en Derecho, Norma Piña, experta en organizar cenas con Alito Moreno, decidió llevar a sus incondicionales a la participación facciosa a favor de una de las opciones políticas, hasta el punto de sacar a la calle a los profesionales de la impartición de justicia para usarlos en una lucha indigna a favor de una mediocre oposición. Del otro lado, la mayoría de los votantes registrados no solo se manifestó a favor de Claudia Sheinbaum, también lo hizo para que el Poder Legislativo contara con la mayoría calificada para que los legisladores que se disfrazan de contrapesos, pero que en la práctica no son más que personeros de intereses económicos bien definidos, no detengan el inminente proceso de transformación, impulsado sí por un liderazgo efectivo, pero más por una necesidad de sacudirse lastres ancestrales impuestos por el prianismo. Los resistentes opositores a los cambios siguen presionando con una necedad desquiciada que Claudia Sheinbaum debe separarse del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque la propia Claudia ha mostrado no solo avalar, sino impulsar los cambios a la Constitución, estos opinadores, creyentes de manifestaciones divinas, siguen rogando porque ocurra el milagro. Por si esta manifestación popular no fuera suficiente, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha ejecutado acciones de legitimidad para apuntalar el diagnóstico que, con excepción de algunos jueces, magistrados y ministros, señala que el Poder Judicial está corrompido, es disfuncional para las necesidades contemporáneas y por lo tanto requiere de una reforma. Una de las acciones ejecutada por Sheinbaum fue solicitar a su partido la aplicación de una encuesta para legitimar el diagnóstico del problema. Ante la maliciosa insidia de la comentocracia, la misma Claudia Sheinbaum ha declarado hasta el hastío que los resultados de esta encuesta no son vinculantes, sino un simple mecanismo de obtención de información. De tal manera que 3 encuestadoras aplicaron varias preguntas a una muestra de alrededor de 1,000 personas por cada empresa, de las que se obtuvieron las siguientes afirmaciones. El 17% expresó que todos los jueces son corruptos,
El 40% señala que la mayoría de los jueces son corruptos. El 30% dijo que pocos jueces son corruptos. El 80% de las personas encuestadas sostuvieron que es necesario una reforma al Poder Judicial de la Federación. El 70% afirmó que la mejor manera de elegir a los ministros, magistrados y jueces es por medio de un proceso electoral. Para algunos comentócratas, la medición sobre la percepción que tiene el pueblo acerca del Poder Judicial de la Federación es una farsa que solo busca avalar los cambios constitucionales que se requieren. Sin embargo, de manera uniformada y presumiblemente amaestrada, también opinan que nadie puede negar que la corrupción en el Poder Judicial requiere de atención, revisión y cambios, aunque para algunos los cambios sean solo para evitar los cambios. Los resultados de la encuesta fueron previsibles. De acuerdo con el instrumento de medición, la mayoría de los encuestados sostienen que el Poder Judicial es corrupto. ¿Requeríamos de esta encuesta para saberlo? Seguramente no. Pero sí es útil, sobre todo frente a la posición de algunos eruditos que consideran que la ignorancia es la principal característica de la opinión del pueblo. De tal manera que si el resultado de la encuesta es que el Poder Judicial es corrupto, la respuesta de los corruptos es que el pueblo es ignorante. No se requiere poseer un doctorado, ni siquiera una licenciatura, para entender que la corrupción es una práctica que debe degradarse. Referirse a la ignorancia del pueblo es una postura ofensiva que pretende situar a los licenciados en Derecho en una nube celestial de conocimiento inalcanzable para los demás mortales. Andrés Manuel López Obrador, desde el 5 de febrero de este año, propuso en 110 páginas las reformas al Poder Judicial de la Federación. Una de estas reformas es modificar la forma en la que se eligen los ministros, magistrados y jueces, para pasar de opacos y semiocultos mecanismos de elección a la aplicación de un proceso electoral en la que los votantes, todos los miembros de la ciudadanía, elijan a las personas juzgadoras. Obviamente, no podrán inscribirse para concursar como candidatos personas que no cuenten con el perfil profesional para poder participar. Esto ya ni merece análisis. Es una obviedad que usan para seguir metiendo ruido inútil al debate. Otra resistencia es señalar que con un proceso democrático la elección de los juzgadores estará condicionada a los intereses de la delincuencia organizada, a la que agregaría también a la delincuencia de cuello blanco. Ambos tipos de delincuencia han estado presentes en el Poder Judicial de la Federación y de esto hay innumerables registros históricos. Por lo tanto, la democracia en la elección de personas juzgadoras no logrará aumentar este fenómeno, pero sí logrará, por lo menos, contar con la posibilidad de sacar a los corruptos en la primera oportunidad electoral que tengan los votantes. Por lo tanto, los preocupados deben ser los jueces corruptos y no los servidores públicos que cuentan con la capacidad y han construido una carrera libre de corruptelas, nepotismo e influyentismo.